Tiempo ahora de la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hablábamos justo ahora de esas elecciones en el horizonte, un escenario que se abre tras lo que ha producido con los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados, que los ha tumbado. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, efectivamente, al final hablamos de política y hablamos de economía, una muy relacionada con la otra, y esta semana lo hemos podido ver de la forma más clara. Porque efectivamente se caen los presupuestos y se cae la legislatura, no hay más. Esta es la situación en la que ha quedado ahora mismo el gobierno y también la tramitación de esos presupuestos que finalmente no van a salir adelante. Lo vamos a ver a continuación porque lo primero que tenemos que entender es, como bien estábamos comentando, qué supone el no en términos económicos. Atención a la primera de estas claves: no va a aumentar la inversión en Cataluña. Ya se dijo que estos presupuestos tenían dentro un caramelo para el separatismo, para intentar atraer a los nacionalistas, y aunque efectivamente la inversión subía en distintos territorios, el caso de Cataluña era el más pronunciado. Al decirle no a los presupuestos, también es cierto que se han disparado al pie en ese sentido, porque esas inversiones no las van a conseguir, aunque también seamos justos, estas inversiones también despertaron precisamente las críticas de varones socialistas como Emiliano García Paje. En segundo lugar, los impuestos, el impuesto de sociedades, para ser más precisos. Como ustedes saben, está en el 25% en España, pero se querían incluir distintas reglas para que hubiese otro tipo en las pequeñas y medianas empresas, para que hubiese un suelo mínimo de tributación, de manera que si una empresa tenía pérdidas, igualmente tenía que tributar un 15%. Bueno, todo esto ha cambiado porque con el no a los presupuestos se queda el impuesto de sociedades en el 25%. Ese plan se cayó por completo. En tercer lugar, tampoco sube el diésel. Yo no sé si ustedes tienen una empresa, por lo tanto no sé si les afecta lo anterior, pero seguro que tienen coche. Y si tienen coche, la parte del diésel ya saben que iba a enfrentar una subida muy importante a raíz de la equiparación entre el diésel y la gasolina. Pues bien, ese impuesto, como ya existe, no había que tramitarlo aparte. Iba dentro de los presupuestos generales del Estado su aumento, y con el no a los presupuestos va también el no a ese impuesto al diésel, que de momento se queda guardado en el cajón. Eso es un alivio para los conductores. Y luego el IRPF. ¿Qué va a pasar con las rentas altas? Bueno, que se van a quedar como estaban. El gobierno de Pedro Sánchez quería subir el tipo aplicado a quienes ganan más de 130.000 euros o a quienes ganan más de 300.000 euros. Iba a haber dos nuevos escalones. Como no han aprobado estos presupuestos, todos esos planes se quedan de momento en un cajón. Pasa a mejor vida el plan y el borrador de presupuestos que habían presentado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hace algunos meses. Y otros aspectos, Diego, que preocupan mucho a la sociedad española. ¿Qué pasa con esas medidas anunciadas por el gobierno? Hablamos, por ejemplo, de las pensiones o de la subida del salario mínimo. Sí, bueno, es que depende mucho, ¿no?, de cómo miremos el calendario. Hay cosas que ya se han tramitado, cosas que no se han tramitado. Vamos a empezar por aquello que sí que está en pie, que no hay manera ya de que esto se tire para atrás. Si nos gusta como si no, esto ya existe, ya está en funcionamiento. Punto 1. La tasa digital no se va a aplicar ya, pero sí se está tramitando. ¿Por qué? Porque los presupuestos pueden subir o bajar los impuestos que ya existen, pero los nuevos impuestos hay que aprobarlos primero en las Cortes y luego ya se podrán subir o bajar en los presupuestos. Bien, como la tasa Google, la tasa digital, no existe, su tramitación ya está en marcha. Por lo tanto, habrá que intentar detenerla. Si está un partido en contra, los que lo quieran implementar tendrán que defender su aplicación, pero esto ya va al Congreso y evidentemente si se disuelven las Cortes, pues terminaría en un cajón esa tasa Google de media 0,5 euros más cada vez que contratemos un servicio digital. Por lo tanto, no es un coste precisamente pequeño. Tasa financiera, también la tasa Tobin, por ejemplo, aplicada en la compra de acciones y demás, es otro impuesto que no existe en nuestro organigrama tributario y jurídico. Por lo tanto, no se puede ni subir ni bajar en presupuestos. Hay que tramitarlo desde cero. Su tramitación ya ha empezado porque ya la había enviado el gobierno a las Cortes y por lo tanto sigue ahí en el Parlamento a la espera de ver si se disuelve o no y efectivamente si hay adelanto electoral. De momento que estos dos impuestos, aunque no se aplican ya, sí que se están tramitando y depende un poco de la aritmética parlamentaria. Eso sí, subida de las pensiones, si ustedes reciben una prestación por jubilación, ya deberían haberlo notado, un aumento de 1,6% en las pensiones ya del pasado mes de enero y a partir de ahora de todas las del resto del año. Además, la subida será un poquito mayor para las pensiones mínimas. Revisen efectivamente su prestación porque ya tiene que estar eso en vigor. Y el salario mínimo está generando mucha polémica. Ha subido un 22% a 900 euros, pero claro, el número de despidos producidos el 1 de enero, en cuanto entró en vigor, llegó a 600.000. Es decir, la subida efectivamente está en vigor, pero hay miedo a que genere paro y en términos anuales se teme que esto puede suponer entre 100 y 150.000 empleos más, sobre todo afectando a jóvenes o a mayores con menos cualificación. Y por último, salario de los funcionarios también. Si ustedes trabajan para la administración, revisen esa nómina de enero, porque ya debería tener un aumento de 2,25 puntos porcentuales. ¿Os gusta o no? Eso ya entró en vigor en enero y el no a los presupuestos no lo cambia.
Estas cuentas además han sido duramente criticadas, no solo por los políticos, también por muchos economistas. ¿Por qué no terminaban de convencer a los expertos? Bueno, aquí el grueso de la discusión se ha centrado siempre en el agujero que contenían las cuentas, ¿no? Había un auténtico boquete entre los ingresos y los gastos. Todos sabemos que al principio del ejercicio los gobiernos siempre inflan los ingresos y subestiman los gastos, pero por lo general en el gobierno central estamos hablando de dimensiones de algunas décimas del PIB. Lo hemos visto en los años anteriores al ministro Montoro peleándose con Bruselas porque la desviación era de algunas décimas más, algunas décimas menos. Bueno, en este caso no hablamos de unas décimas, en este caso hablamos de 10.000 millones de euros de descuadre, de boquete fiscal en los presupuestos que evidentemente reflejan que había una diferencia muy grande entre los ingresos y los gastos. Para que se hagan ustedes una idea, lo que llegó a hacer el gobierno por la vía de los ingresos es contabilizar 13 meses de ingresos de IVA. Es decir, el año tenía 13 meses en lo tocante a los ingresos por IVA. Se traían los ingresos del próximo año para así cuadrar las cuentas y luego se excusaban en que el año siguiente no se contabilizarían dichos ingresos. Obviamente Bruselas no iba a tragar con eso, pero hasta que Bruselas pueda actuar hay un decalaje de varios meses y el gobierno esperaba jugar con ello. Dos, las medidas de de ingresos que no entran en vigor. Ya lo hemos comentado antes, ese impuesto a sociedades, ese impuesto a las rentas altas, todo lo que no hay que tramitar desde cero, el impuesto al diésel, todo lo que ya existe dentro del organigrama no se va a poder subir porque esa era la pretensión de los presupuestos generales. También hablamos del mayor gasto. Se criticaba ese mayor gasto precisamente porque generaba el boquete fiscal. Y las predicciones ahora mismo, las proyecciones para este año, el déficit público, Alba, es que puede irse del 1,3% del PIB, que es donde debería estar a priori, a niveles que estarían entre el 2,2 y el 2,4 del PIB. Pero bien, estas son cifras un poco abstractas, ¿no? ¿Qué supone en la práctica para cualquiera de nuestros espectadores? Bueno, lo que quiere decir este desfase es que hay, efectivamente, como lo decíamos al principio, 10.000 millones de euros de diferencia y que si lo calculamos en términos por trabajador, el diferencial, la brecha que puede suponer estos presupuestos llega a los 1.100 euros por trabajador. De manera que, considerando lo bueno y lo malo, yo creo que estamos mejor sin estos presupuestos y ojalá que pronto podamos tener unos un poquito más serios. Desde luego, Diego Sánchez de la Cruz, gracias. Hasta la semana que viene.